Muy buenas mis queridísimos hermanos y hermanas de Jesucristo. Hoy estamos en un nuevo video y estamos aquí para hablar sobre el tema de la Trinidad. ¿Es esta doctrina una herejía o es una doctrina bíblica y verdadera? Obviamente, yo a este video lo voy a hacer 100% basado en la Biblia, no en mi propia suposición ni nada, solamente en la Biblia. ¿Está bien? Comencemos con el video en nombre de Jesús. Bueno, en Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que esto deja claro que solo hay un solo Dios. No está el Hijo ni el Espíritu Santo, solamente Jehová. El temita con este pasaje es la palabra hebrea para uno. La palabra hebrea para uno en este verso es la palabra echad, que significa uno, pero en plural, o sea, una unidad, no uno solo de singular, un solo ser. O sea, que quiere decir que Jehová es una unidad. Y bueno, y la palabra hebrea para uno solo, o sea, un solo ser, uno singular, es Shahid. Pero la palabra Shahid en este verso no está, así que deja claro que Jehová es una unidad. Bueno, hay que dejar en claro una cosa. Los trinitarios no somos politeístas. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero ese Dios está formado por tres personas. Es una sola deidad, un solo Dios, pero en tres personas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es que a la Trinidad no hay que entenderla, solo tenemos que aceptarla y creerla. Unas cosas que dicen sobre la Trinidad, es que la copiamos de las religiones paganas, por ejemplo de Egipto, o de Babilonia. Ellos tienen, o tenían, una Trinidad, ¿lo ves? La Trinidad sí es una copia. Bueno, una cosa es una Trinidad, y otra cosa son tres dioses principales. Ellos eran politeístas, no tenían trinidades, tenían tres dioses principales, así que no los podíamos copiar. Además, es muy importante la Trinidad, porque Dios Padre es diferente a Jesús, y podemos observar en el Nuevo Testamento que Jesús oraba a Dios Padre. Y si la Trinidad es falsa, Jesús sí es Dios, ¿Él a quien oraba? Y si creemos que Él en realidad es creado por el Padre, entonces ¿cómo es diferente del Padre? Y si solo el Padre es Dios, entonces le estaríamos dando la capacidad de salvación a una criatura en lugar de Dios, eso sería idolatría, y también dejaría de Dios como un ser poco misericordioso, porque Él mandó un siervo a salvarnos, pero es el mismo pastor que busca a sus ovejas perdidas, y es el mismo Dios creador y amoroso que busca a sus hijos perdidos. Así que, aquí vemos que si la Trinidad es falsa, entonces tendríamos un requilombo y muchas contradicciones. Ya que hablamos un poco del tema, hablemos ahora sobre Dios. Cuando nosotros, y la Biblia, hablamos sobre Dios, nos referimos a la deidad, no al Padre únicamente. Hay que dejar eso en claro. Otra cosa más, y es que, los trinitarios decimos primera persona de la Trinidad al Padre, segunda persona de la Trinidad a Jesús, y tercera persona de la Trinidad al Espíritu Santo. Pero lo decimos así para diferenciarlos, no estamos diciendo que el Padre tiene más autoridad que el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tienen la misma autoridad, los tres son el mismo, y el único Dios verdadero. Ahora hablemos sobre estos tres personajes. Empecemos con Dios Padre. Nadie dice que Dios Padre no es Dios, eso está bien, Él es la primera persona de la Trinidad. Él es único e incomparable, en Filipenses 1 versículo 2 dice así: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Aquí dice que Dios Padre es nuestro Dios. ¿Ok? Ahora sigamos con Dios Hijo, o sea, Jesús. Hay muchas personas y sectas, que tratan de negar la deidad de Cristo, tratan de decir que Jesús no es Dios, y que solo el Padre es Dios. Bueno, entendamos que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son personas diferentes, cualquiera de ellas puede salir de su rol como Dios, y aún así, la Trinidad sigue funcionando y sigue operando como Dios. Eso es lo que pasó con Jesús, Él se despojó de su gloria como Dios, según como lo dice Filipenses 2 versículo 5 al 8. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este pasaje lo saqué de la versión de la Nueva Traducción Viviente, por si queréis leerlo. Bueno, Jesús es Dios, según Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es conocido también como la palabra, o en otras versiones, como el verbo de Dios. Esto es así, porque cuando el Padre hablaba, Jesús era el que creaba. Juan 1:3 dice esto. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Ahora les pregunto, ¿cómo una criatura puede crear? Solo Dios es el creador, y Jesús es creador, o sea, es Dios. Hay personas que también dicen que Jesús no es Dios porque Dios Padre lo creó. ¿Cómo Dios puede ser creado si es Dios? Todos los que creen esto, se basan en este pasaje de carta a los Colosenses, capítulo 1 versículo 15. Dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este pasaje es muy mal interpretado. Jesús no es creado, pero noten que al principio dice que Él es la imagen del Dios invisible, y unos versículos atrás, en el versículo 9, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios hecho hombre, Él es Dios en un cuerpo físico, en un cuerpo humano. Bueno, la palabra griega para imagen en la Biblia es eikon, y significa que es una copia perfecta, es una réplica exacta, sería como una fotografía. Jesús es el retrato perfecto de Dios. Ahora, hablemos de por qué dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. La palabra griega para primogénito es prototokos, y esta palabra, prototokos, es muy mal entendida. Que Jesús sea el primogénito, o sea, prototokos, no tiene nada que ver con el tiempo, ni con el origen, sino con la posición. El prototokos es el principal, no quiere decir que sea el primero en ser creado, sino que se refiere a que Jesús es el principal, es el más importante, es lo esencial de lo creado. Sin él, nada de lo creado ha sido creado. Así que Jesús es Dios, él no es creado. Otra cosa que también dicen sobre Jesús para decir que no es Dios, es Juan 17:3. Dice así. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí dice que Jesús es enviado por el único Dios verdadero, o sea el Padre. Pero, lamento informarles que esto no quiere decir que Jesús no es Dios. Cuando Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no se refiere al Padre, se refiere a sí mismo. Miren, el pueblo judío ya conocía al Padre, ellos solo le daban culto al Padre. Y cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, lo dice porque los judíos no conocen realmente a Dios. Tienen que conocer a Jesús y al Espíritu Santo para conocer al verdadero Dios, porque cuando la Biblia se refiere a Dios, no habla solo del Padre, habla de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, lo dejo hasta acá porque no voy a alcanzar a hablar del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no es una fuerza activa como unas personas y organizaciones afirman. El Espíritu Santo es una persona, Él es Dios. Miren estos pasajes de la Biblia. Hechos 5 versículo 3. Aquí dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa, Él tiene voluntad, Él tiene sentimientos, Él se entristece, se alegra, siente dolor en su corazón, Él habla. Hechos 8:29. Dice así. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. También el Espíritu Santo habla en Hechos 13:2. Dice así. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. El Espíritu Santo, al igual que Jesús y el Padre, es omnisciente, 1 Corintios 2:10, omnipresente, 1 Corintios 6:19, y eterno, según Hebreos 9:14. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, y también es Dios. Ya vimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, pero aún así hay personas que creen que estas tres personas son el Padre, pero con una máscara entre comillas de Jesús y del Espíritu Santo, por así decirlo. Bueno, veamos si esto es verdad o no. Yo les había dicho que la Trinidad es muy importante, también les había dicho que Jehová, o sea Dios, es una unidad, no es un solo ser, o sea el Padre. Pero hay gente que no quiere entenderlo. Veamos estos pasajes. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten que Dios está hablando en plural, pero si lees todo el capítulo 1, te darás cuenta que Dios está creando la tierra solo, el único que está creando la tierra es Dios, y en el versículo 26 habla en plural, pero no puede estar hablando con los ángeles, ni los serafines, ni querubines ni arcángeles ni ninguno de ellos, porque los ángeles no pueden crear, solo Dios crea. Si decimos que los ángeles ayudaron a Dios a crear la tierra, es una herejía. Bueno, sigamos. En Génesis 11 del versículo 5 al 7 dice así: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ven, pasa lo mismo, él no estaba hablando con los ángeles. La unidad, o la deidad, estaban hablando entre sí. Dios estaba hablando con Dios. Esto no es politeísmo, estoy hablando del único Dios, que está hablando con el único Dios. Es por eso que la Trinidad es tan difícil de entender. Ahora hablemos de Isaías capítulo 6, del 1 al 8, leamos todos juntos. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y otra vez tenemos el mismo problema. Un Dios plural cuando está en singular. Dios dice quién irá por nosotros, ese nosotros es plural. Dios dice quién irá por nosotros. Pero le mostré la mayoría del capítulo para que vean que con Dios había unos serafines, pero Dios no hablaba de ellos cuando decía por nosotros, porque si fuera así, nosotros seríamos no solo enviados por Dios, sino también por los ángeles, pero esto es una herejía y una contradicción, porque los ángeles son espíritus enviados por Dios para servicio nuestro, no podemos ser enviados por los ángeles, porque ellos también son siervos. La única respuesta lógica para estos problemas que tuvimos en estos textos, es que Dios sea un Dios plural, que sea una unidad donde dentro de esta deidad haya 3 personas. ¿Pero por qué 3 personas y no más? La Biblia solo nos habla del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, del 3 al 6. Dice así: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Acá quiero hacer una pausa. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús, sigamos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En este pasaje nos habla de que ellos 3 pueden ser considerados iguales. Estos 3 personajes son el único y verdadero Dios. Y antes de que se me olvide, hay gente de que dice que porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, no es verdad, pero la palabra Biblia tampoco está en la Biblia, pero es verdad, y la Biblia tampoco dice que la Biblia es la palabra de Dios, dice que toda esta escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Pero solo porque estas palabras no estén en la Biblia no significa que no sean ciertas. Los trinitarios la llamamos Trinidad para tener un nombre para clasificar a Dios, por así decirlo. Bueno gente, no tengo nada más que decir. Que Dios, o sea, la deidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga. Hablaría más del tema, pero se me hace muy largo el video. Los quiero mucho, gracias por estos 15 minutos que invirtieron viendo este video. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.